Bien, vamos a empezar, mi gente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Logran ver la diapositiva, verdad? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Voy a pasar lista antes de Osvaldo Patricio, Presente. Ronald Jerónimo, Presente. Aura Berigüete, Presente. Edwin Beltré, Aquí estoy, profe, aquí estoy. Dolky Félix, Dolky Félix, Presente. Nairobi Melo, Anda para el médico, profe, ella. Le puso una excusa en el WhatsApp. sí, creo que me puse el quiz. Ibis Varga, Carolina Gelmán, ¿quién no mencioné? Ok, entonces hoy le toca la exposición al grupo número 1, que está compuesto por Osvaldo Patricio y Ronald Jerónimo, que tienen el tema hoy, la autoestima. ¿Están preparados? ¿Están preparados Osvaldo y Ronald? Estoy listo, jefe. Vamos allá. Vamos a ver qué se saca de aquí. Cuando ustedes decidan, entonces, el escenario de ustedes. Bueno, ok. Entonces, como el profe dijo anteriormente, nosotros vamos a exponer lo que es la autoestima. Pues continúa. ¿Lo van a hacer con la cámara apagada o qué sentido? Es que no, mi computadora no tiene cámara, jefe. No viene con eso instalado. Está bien, no hay problema. ¿Puede pasar la página? Sí. Ok. Como ya ustedes saben, como estaremos hablando de la autoestima, vamos a saber qué es la autoestima. Bueno, la autoestima viene siendo como la variación que una persona tiene de sí misma. O sea, que está basada en sus pensamientos, sentimientos y experiencia. Tener una autoestima es saludable, significa reconocer nuestras capacidades y aceptar nuestras limitaciones, valorarnos a sí mismo y aceptarnos a sí mismo como persona. En sí, la autoestima tiene un tema muy importante cuando se trata de seminario, ya que este influye directamente en la forma en la que nosotros como participantes se expresan, se relacionan y asimilan el conocimiento compartido. ¿Cómo esto influye, cómo no influye la autoestima en el seminario? Bueno, esto nos influye en 5 puntos importantes. Sí, profe, puede pasarlo. Ok. Estos 5 puntos son la participación activa, la confianza para exponer, relación con los compañeros, la recepción crítica y la motivación en el esfuerzo. Vamos con el primero, participación activa. En esta, mayormente los estudiantes, ya sean estudiantes participantes con buena autoestima, suelen participar más, hacer preguntas, compartir ideas, sin miedo a equivocarse, sin miedo a nada, literalmente. Nosotros echamos para adelante con eso.
Entonces, quienes tienen autoestima baja tienden a mantenerse callados con temor al juicio o al rechazo. Mayormente se mantienen como reservados, que se guardan todo, aíslan sería la palabra, o sea, se aíslan. El punto número 2, la confianza al exponer. Bueno, en esta es donde mayormente se presentan temas o hablar en público. En esta la autoestima juega un papel muy clave, ya que una buena autoestima facilita el habla con claridad y seguridad. Punto 3, relación con los compañeros. Bueno, en esta la autoestima sana favorece el trabajo en equipo y el respeto mutuo al escuchar activamente. En esta, mayormente, cuando la autoestima es baja, puede generar inseguridades, la competencia ya sea innecesariamente. El punto número 4 viene siendo la recesión crítica. En esta, alguien con autoestima equilibrada puede recibir observaciones sin tomarlas como un ataque como si fueran ataques personales. Para una persona con la baja autoestima, esto puede sentirse como una herida, puede sentirse como herida muy fácilmente, ya sea con devastaciones ante cualquier crítica o amenaza, se podría decir. Y la motivación y esfuerzo en esta mayormente son lo que valoran a sí mismos y suelen tener más empeño en intervenciones buscando cómo mejorarse a sí mismo constantemente. Para lo que dudan de su valor, como lo de la autoestima baja, puede pensar que sus esfuerzos no valen la pena y puede rendirse o decaerse con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué es importante la autoestima? Bueno, la autoestima es importante ya que cumple un papel fundamental cuando se trata de seminario, lo cual puede afectar directamente a lo que es el aprendizaje, la comunicación y el crecimiento personal que tenemos cada uno de nosotros como participante. En esta se difunden en 6 partes muy importantes. La número 1 viene siendo que el favorecer al aprendizaje. En esta, una buena autoestima permite que nosotros como estudiantes o participantes se sientan capaces de aprender y participar sin miedo al fracaso. Esto nos da lo que nos da a nosotros la confianza para preguntar, exponer ideas y ¿cuál es la palabra? Y buscar soluciones Punto número 2. Profe, ¿puede pasarla? Ya yo voy por el punto número 2. El tema es, mejora de comunicación. En esta mayormente uno se siente seguro de sí mismo y podemos expresar las cosas mejor y con más claridad. En esta también podemos interactuar con los demás de manera más efectiva, respetuosa y abierta. El punto número 3 impulsa a la participación. En este punto, mayormente la autoestima motiva a nosotros o a los participantes a ser activos durante los seminarios, en lugar de quedarse en silencio o a estar al margen. Esto hace sentir que su opinión tiene valor y su voz merece ser escuchada. El punto 4 viene siendo promueve un ambiente positivo. Un grupo con buena autoestima genera un clima de respeto, colaboración y apoyo mutuo. En esta se puede evitar las burlas, el juicio o la competencia negativa. Ayuda a superar el miedo escénico. Muchos de los seminarios requieren hablar en público o representar trabajo, lo que en la autoestima nos ayuda a enfrentar estos retos con seguridad y tranquilidad. Y por último, fortalecer la resiliencia. Las personas con autoestima saludable, saludable, saben equivocarse, no se hacen menos valiosa y por eso no se rinden fácilmente, no se rinden.
En esto ven los errores como oportunidades para mejorar, no como un fracaso personal. Siempre cuando uno se cae, siempre es para adelante. Entonces, cómo fortalecer nuestra autoestima en los seminarios? Bueno, en este encontramos unos puntos muy importantes, la cual se vendría haciendo un ambiente respetuoso, reconocimiento del esfuerzo, tolerancia al error y autoconocimiento. Lo dejo con mi compañero. Ok. Bueno, yo les estaré hablando de la autoestima alta. Bueno, la autoestima alta no es más que una percepción positiva de uno mismo. O sea, uno ser una persona que no cualquiera puede pisotear ni tirar por el suelo, que siempre está alto, que nadie puede pisotearlo. Y no más que imparte confianza en sí mismo, que eso es lo que hace que uno acepte sus capacidades y valores y tenga seguridad en enfrentar desafíos y decisiones a tomar. Esos son un par de puntos clave que tiene la autoestima alta. También como lo de la flexibilidad, que no es más que lo que puede modificar sus ideas si la experiencia demuestra que estaban erradas. O sea que si tú estás haciendo algo y por miedo a que hablen de ti, tú dejas de hacerlo, tú tienes un error, tú tienes que seguir para adelante porque tú no sabes si ahí es, si ahí es que está tu futuro o lo que sea. Tú no puedes tener miedo a nada. Pase, profe, la página. Otro dato, no es más que la autoaceptación. Conocen tanto su fortaleza como sus debilidades. O sea que no todo el mundo puede hacer que esa persona esté tirada por el suelo. O sea, tiene que ser algo ya muy grave para hacer eso, porque conocen todos sus puntos clave, o sea, sus puntos débiles y sus puntos altos. Actitud positiva. Mantienen una visión optimista de la vida. O sea, siempre están positivos en lo que van a hacer, en lo que se va a realizar y en lo que viene. Nunca tienen percepción atrás, siempre delante. Autonomía. Confían en su propio criterio y no dependen de la aprobación o validación de los demás. O sea, eso viene siendo una persona que no depende de nadie para hacer algo. Si yo quiero, por ejemplo, comprarme un carro, vamos a poner ejemplo, un Corolla 95, vamos a poner por ejemplo, y más o menos otra persona me dice, no, ese no, es una caca, es un disparate. Sí, pero es el que me gusta a mí. Es el que me gusta a mí, o sea, es el que yo voy a comprar porque es el que me gusta. Yo no puedo comprar el otro porque tú quieras. Otro dato es la resiliencia. Logran recuperarse de las adversidades. O sea, puede pasar lo que sea y siempre aunque tengan una decaída, van a poder echar un poco adelante y van a ver el futuro con más visión y van a seguir adelante. Cuidado personal. Practican hábitos que promueven el bienestar. O sea que se cuidan en base a todo, en base a mentalidad, en base a físico, emociones. No dejan que nadie perturbe su vida, ni perturbe su momento. Viene siendo una persona que está, como quien dice, conectada del mundo. Que hace lo que le gusta. Pase la página, profe. La autoestima baja. Bueno, la autoestima baja refleja la percepción negativa de uno mismo. O sea que siempre está por debajo de los demás y siempre está por el suelo. Con como quien dice, con su ego, la persona con su ego por el suelo. Siempre otro es más que él y tú nunca puedes hacer nada, como quien dice. Por eso hay un par de puntos que laven eso, que no es más que autocrítica excesiva.
Eso viene siendo que tú mismo te criticas, tú mismo dices, cónchale, yo no puedo hacer esto porque tengo miedo a que algo salga mal, tengo miedo a que pase tal cosa. Y no es así, tú siempre tienes que estar positivo en lo que vas a hacer, si no, no vas a tener éxito. Otro dato es la hipersensibilidad a la crítica. Ahí menos haces las cosas, porque siempre vas a estar pensando, no, van a hablar de mí. Yo, si fallo aquí, va a empezar a hablar de mí. Si fallo en tal cosa, van a empezar a hablar de mí. Y siempre van a estar dándole el primer, a estar dándole importancia a las opiniones de los demás que son negativas para ti. Deseo de complacer. Bueno, esa sí es dura, porque siempre tienen un deseo de complacer a la otra persona excesivamente para buscar, como quien dice, para buscar estar bien con ellos mismos. Y al final no es así. Al final sí están peor, porque están haciendo algo que no es de ellos y no pertenecen ahí tampoco. Actitud defensiva. Experimentan un estado de preocupación constante. Siempre están preocupados por lo que va a suceder, lo que va a pasar, sin haber, como te digo, sin todavía haber experimentado tal cosa. O sea, yo voy a hacer un programa. Ah, no, si tengo mi mente negativa no lo voy a hacer nunca porque voy a estar ahí con la actitud defensiva todo el tiempo, que yo no puedo, que no puedo, que no me sé tal código, no quiero que me ayude fulano, no quiero esto. Siempre va a haber una negatividad. Dependencia emocional. Tienden a depender de otras personas y es la realidad. Porque siempre buscan hacer lo que el otro hace para buscar aprobación ante ellos y ante otras personas. Ellos sabiendo que no son, como quien dice, de ahí, de esa liga, de ese entorno. Siempre van a estar mal. Cambia el profesor la página. Desmotivación. Bueno, la persona se puede descuidar física y emocionalmente debido a que cree que todo lo que hace está mal y que a la otra persona todo el tiempo va a estar hablando en mal de ellos. Y siempre van a querer buscar, ¿cómo le digo? Siempre van a querer buscar algo que los ayude, pero al final lo que buscan eso no es. Porque quieren pertenecer a algo que no son. Pase la página, profe. ¿Cómo mejorar la autoestima? Para desarrollar la mejora de la autoestima, es importante trabajar en los elementos que la componen, como son autoimagen, que no es más que reflejar tus virtudes y defectos y aceptar las cosas como son. Si pasa un error, cógelo como fortaleza, no lo coja como, ay, no, que yo hice esto mal, que yo no puedo hacer esto. No, eso viene siendo una fortaleza para ti, porque ya tú cometiste ese error. Ahora, si tú lo vuelves a cometer, ya el malo eres tú. Que ya tuviste, si te vas por esa calle, tú sabes que te atracan. Vete por la otra. Ya tuviste que te atracan, no siga por ahí, por esa calle, que por ahí no es. Autovaloración. Es reconocer ¿cómo le digo? Su personalidad ante él y ante la sociedad. Y siempre tenerse respeto a él mismo. Porque si la persona no se valora, no hay nada. Siempre va a ser un títere de la sociedad y de todo el que quiera. Porque ahí va a finalizar. Autoconfianza. No es más que confiar en sí mismo, en cualquier cosa que vaya a hacer y siempre tener la frente en alto de lo que vaya a hacer. Siempre estar positivo en todo, para que con Dios todo salga bien y salga de la negatividad que tenga o algo así. Autorrealización. Eso viene siendo realizarse, fijarse metas. O sea, ay, yo tengo tal meta,
Yo no puedo decir, yo no puedo hacer eso porque no voy a servir para tal cosa. No, si usted tiene esa meta, siga por ahí. Aunque cometa 2, 3, 4, 5 errores, siga. Que en cualquier momento esa meta se da y tú no sabes lo que pueda pasar de ahí para allá. Bueno, esta fue mi participación, profe. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna aportación sobre el tema? Lo que pudieron investigar. Levantándome la manito acá, de este lado. Lo que pudieron investigar sobre la autoestima. Keyfree. Buenas noches. La autoestima es un tema muy general, influyente no solamente en lo que es seminario, sino más bien en la vida de todos y cada uno de nosotros. Eh, Todos portamos lo que es el autoestima y hay diferentes formas de expresar el autoestima, como ya ellos explicaron, la autoestima baja, media y alta. Yo comprendo que una persona que tiene la autoestima baja tiene muchas carencias y todo le afecta. Una persona con la autoestima alta puede afectar su entorno por la forma de comportarse, por la vibra tan alta, por creerse tanto, y que lo normal es tener una autoestima media para no afectar el entorno y tampoco afectarnos a nosotros con las críticas o las autocríticas. Cuando tú tienes un autoestima medio, tú puedes manejar cualquier crítica que te hagan y tratas de no criticar a los demás porque sabe que eso lo puede afectar, etcétera. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión sobre la autoestima? Yorkie. Bueno, como estamos hablando sobre la autoestima, es algo que yo siempre también comparto sobre eso. No digo que siempre yo la tengo de una autoestima muy baja, sino como intermedia, sí. Yo tengo algo que, profe, cuando voy a dar una exposición, yo a lo primero me pongo como muy pensativo sobre eso, pero después cuando yo voy como a fluir, la autoestima como que se pone alta, o sea, ya como que voy soltando. Y cada vez que vaya soltando voy mejorando mucho lo que es la exposición. Y es como dijo nuestra compañera Casey, la autoestima no solamente en ese tipo de aspecto seminario, también está en la vida de todos, tanto que hay personas que tienen baja autoestima y se sienten feas porque la autoestima es tanto mucho también, profe, como emocional. Eso afecta mucho a las emociones. Hay personas que se miran en el espejo y se ven terrible y entonces otra persona lo ve bien, o sea, uno lo ve bien, pero ella a sí misma se ve terrible. Exactamente. Juana. Bueno, profe, en mi opinión, la autoestima baja es cuando uno se siente inferior a los demás, cuando la opinión de aquella, o sea, de cualquier persona le afecta, tiene pensamientos indecisivos, tiene varias cosas negativas que le rodean en la mente. Sobre la autoestima alta es cuando uno aprende a autoconocerse, saber su valor y saber el significado de lo que es tener el amor propio. Y sobre todo, no deja que ninguna persona le pase por encima, o sea, me explico. No permite que ninguna opinión negativa le afecte y tiene muy claro lo que quieren en la vida y las metas establecidas a lograr. Esa es mi opinión personal. Muy bien. Edwin. Yo entiendo, profesor, también que el autoestima comienza en la casa de uno, porque a veces familiares le ponen renombre
y ya eso le va creando un estereotipo a la persona que hasta le da miedo relacionarse con los demás. Entonces, yo creo, en mi opinión, que la autoestima también se construye en la casa, diciéndole a la persona, los padres mayormente, el valor que tiene la persona. Porque un ejemplo, usted va a hacer un ejemplo, un emprendimiento, y se lo cuenta a un familiar, ya el familiar comienza a buscarle toda la contra de ese emprendimiento, pero que uno tiene que tener dos dedos de frente. Así como como te puede ir bien, también te puede ir mal en un largo proceso. Y ahí después tú retomas y le sacas ganancia a tu emprendimiento. Porque la persona pone un negocio, te pone un negocio de libro, gastó 10,000 pesos en ese negocio, ya usted quiere que arme, ya usted quiere que saque 15,000 pesos, pero un negocio se va construyendo a través del tiempo. Sí. Ahora, Bueno, profe, para tener una buena autoestima no se trata solo de gustarte o sentirse feliz, sino de reconocer con respeto, aceptar tus virtudes y defectos y saber que uno es valioso. La autoestima, cuando uno tiene una autoestima muy baja, a uno nos gusta mucho decir que no. Uno ha pasado, yo he pasado por eso, porque cuando uno está así como decaído, todo lo que a uno le dicen es no, 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 que no, toma esto, no, y así. Se compara constantemente, busca validación externa, uno se critica mucho cuando uno comete muchos errores, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y así. Cuando uno tiene autoestima saludable, se mejora, uno tiene mayor bienestar emocional, las relaciones son más sanas, capacidad para enfrentar el fracaso, que podemos decir, no, cometimos este error, pero de los errores se aprenden. Mañana puede hacer que pase lo mismo, pero no será igual, uno no va a actuar igual. Y la autonomía y toma de decisiones la tenemos más firme cuando tenemos una autoestima saludable. eso es así. Muy bien. Voy a poner, vamos a hablar lo que es el tema de la autoestima. No sé si logran ver mi diapositiva. Sí, se ve. Sí se ve. Es el verdadero valor del anillo. Jorge Ok. Bucay. Vamos a ver, voy a presentar un pequeño video, es una reflexión, ¿verdad? Vamos a ver si logran escucharlos, me voy a escucharlo, me dicen, si no también, si no se escucha, entonces lo podemos quitar. Voy a poner y cualquier cosa, entonces vamos a hablar sobre ese video. El valor del anillo. No se escucha, No profe. se escucha, ¿verdad? No. No se escucha nada, profesor. Eso es lo malo de Google Meet, que muchas veces no te permite el audio interno, como son otras aplicaciones, ¿verdad? Que te permiten esa parte. Pero lo voy a pasar por el tiempo. Vamos a hablar sobre la autoestima. La autoestima es el amor más allá de nosotros mismos. ¿Okay? Es amarnos a nosotros mismos. Y lleva varios conceptos. Entre ellos tiene lo que es aceptarme a mí mismo, conocerme, no compararme con nadie, ¿verdad? Porque cuando yo me comparo con alguien, me estoy minimizando yo para engrandar a otro. Bien, y eso no es una autoestima saludable. Confianza en mí mismo. Debo tener confianza en lo que hago, ¿verdad? Y lo que debo hacer. Quererme a mí mismo, valorarme, conectarme con mi esencia y a la vez cuidarme. Va muy relacionado con el tema
con el cual expusieron los expositores anteriormente. Vamos a hablar un poco sobre el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es la capacidad de responder quién soy yo. ¿Ok? Hay personas que, si tú le preguntas quiénes son, no saben definir quiénes son. ¿Por qué? Porque son personas que no se han descubierto de sí mismos. Y te dirán, ¿cómo así? Sí, hay personas que tú le preguntas quiénes son en sí mismos, hasta dónde quieren llegar, cuáles son sus metas, y no saben responder. ¿Por qué? Porque no se autoconocen en sí mismos. No saben para qué dan. Bien. ¿Por qué? Porque siempre están atentos a que otra persona los guíe. Y esto no es saludable. El plan es que tú tengas autonomía de sí mismo. En esa parte. Otro punto importante es que el autoconocimiento es lo que tenemos en nosotros mismos. Cuando hablamos de lo que tenemos es para qué damos, para qué vivimos, para qué servimos. Es lo específico de una persona y es la consecuencia de sí mismo. ¿Para qué doy? ¿Para qué sirvo? ¿Verdad? Y entre otras cosas. Pasé la diapositiva. Muchas veces las personas hacen juicio de nosotros. ¿Ok? Y esos juicios va a depender, va a tener el valor dependiendo el valor que uno le dé. Si nosotros estamos seguros de nosotros mismos, de quiénes somos, para dónde vamos, entonces esos juicios que hacen de nosotros no nos van a valer. Nos pasarán por encima porque en cierto sentido ya nosotros tenemos una definición de quiénes somos. ¿Ok? Y muchas veces esa imagen de quiénes somos va a depender de nuestros familiares y de quienes nos rodean a nosotros mismos. Porque muchas veces lo pegamos a la familia, sino también muchas veces con esa persona también con quien tú te juntas. Y muchas veces nos minimizan, nos ponen apodos, nos hablan mal de nosotros. Y muchas veces nos creemos, muchas veces en eso que nos dicen. Y hay que tener cuidado en eso. Si nosotros no nos autoconocemos, entonces vamos a caer en la altimaña de ese tipo de personas. Juana. ¿Quieres decir algo? Eso influye mucho, pues, eso influye mucho en el ámbito familiar. Desde que nosotros somos pequeños, algunos de los familiares empiezan a decirnos, tú no das para esto, tú no puedes, empieza a crearnos una barrera, cosa que nosotros mismos vamos creciendo con que yo no puedo, yo no doy para eso, empieza a crearnos una autodesconfianza, ¿entiendes? Eso influye mucho también en el ámbito, por ejemplo, de trabajo. Lo digo por experiencia propia. Hasta que llegamos a un punto que llegamos donde llegamos, o sea, lo digo por mí, porque una vez me tocó presentarme en la universidad y en ese momento me preguntaban hasta de mi nombre y yo no sabía ni cómo responderle. Eso prácticamente es el miedo escénico, pero es por esa pequeña barrera que nos van creando desde pequeño. Tú no puedes, tú no das para esto, tú no... Siempre nos crean ese ámbito negativo. Sí, y eso surge más dentro de la familia. ¿Por qué? Porque al uno creer más en la familia, ¿verdad? Creemos en lo que nos dicen. Y ahí entonces nos cree, al ir creciendo con esa expectativa que ellos tienen hacia nosotros, no lo creemos ya cuando somos grandes. Cuando tenemos que enfrentarnos delante de la gente, entonces al creernos eso que nos decían, ¿verdad? Nos es difícil enfrentar a la gente. Entonces, sucede tanto en nuestro ámbito de la vida. Muchas veces, no solamente con la familia, sucede también en la universidad. Por ejemplo, tú vas a estudiar informática y siempre aparece alguien que dice, esa carrera, ¿tú estudias esa carrera? No, hombre, no soy esa carrera.
Y muchas veces, ¿verdad? Nos ponen cosas negativas en nuestra mente. Y tú dices, oye, ¿verdad? No voy a estudiar esa carrera, voy a estudiar otra. O muchas veces nuestros padres nos dicen, no estudié esa carrera, estudié esta. Y muchas veces estudiamos la carrera que nuestros padres, ¿verdad? Quieren, pero no estudiamos la carrera que nos gusta a nosotros. Entonces, esa parte afecta nuestra vida. Muchas veces no debemos llevarnos de lo que dicen las demás personas. Debemos llevarnos por nuestro instinto, por nosotros. Ahora bien, si el consejo que nos están dando, ¿verdad?, nos favorece, lo tomamos y lo ponemos en práctica. Pero si es un consejo que no te favorece en nada, que tú sabes, ¿verdad?, que lo que te va a perjudicar, lo tomamos y lo dejamos pasar. Bien, tomamos porque también de los consejos malos también aparecen cosas buenas. Bien, no es completo, pero nos ayuda como experiencia, ¿verdad? Cosas buenas. Lo logré, pero no me llevé de ese consejo. Esas son cosas buenas que, por lo menos, ¿verdad?, nos ayudan. Vamos a hablar un poco sobre el autoconocimiento, que es casi lo mismo que la autoestima. Bien. Cuando tenemos el autoconocimiento o una baja autoestima, solemos sentirnos incómodos, ¿verdad?, con nuestra apariencia física. Por ejemplo, hay personas que se sienten incómodos porque son muy flacos o porque son muy gordos, ¿verdad?, ya cuando son obesos, o muchas veces por la vestimenta y un sinnúmero de cosas. O sea, se sienten incómodos consigo mismos. No se sienten bien. Porque antes le decían tú si eras feo, o tú si eras muy flaco, o un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Te dicen en la calle, que cuando viene a ver, te lo cree, y cuando tú estás delante de la gente, te sientes incómodo delante de la gente. Y a veces no quieres estar delante de la gente porque te sientes incómodo en esa parte. Edwin. Sí, profe, eso ahí influye también el amor propio. Porque un ejemplo, a mí, lo digo yo por experiencia, y mucha gente me dice, no, tú debes de engordar, porque usted sabe bien que yo soy flaquito, Sí. tú debes de engordar. Y que yo le digo, ve al médico para que tú veas que te va a decir a ti que rebaje. Entonces, eso también es cuando la gente no tiene una buena autoestima, que se lleva de lo que le dicen. Ah, mira, tú eres prieta, muchacha. Ya ahí tiene una vaina que ya no le gusta el color. Ah, pero tú eres flaca, ya no le gusta el cuerpo porque es flaca. Entonces, eso uno tiene que tener amor propio, quererse como uno es. Exactamente. Ronald. Voy a decir, profe, que también lo que falla más es cuando te lo dice una persona que tú nunca pensaste que te iba a decir eso. Duele más. Ahí es que ahí es que te da duro, que tú dices, coño, te agacha, como que te recoge. Cuando te lo dice alguien que tú nunca pensaste que te iba a decir eso, tú te recoges, tú te achicopala, porque tú nunca pensaste que esa persona te iba a decir eso que te dijo, porque a veces si es otra persona que te lo dice, tú dejas esa bola que pase, así te haces loco, pero cuando es alguien que tú quieres o algo así, mire, es duro. Sí, duele más, ¿verdad? Cuando tú tienes la confianza en una persona y esa persona te empieza a decir palabras, ¿verdad?, que hirientes. Así mismo. Sí, duele mucho, pero a veces también no debemos, quien tú menos crees, ¿verdad?, también te puede decir palabras hirientes. Y Sí, esas son palabras, ¿verdad?, que también uno, a pesar de que le duele, también se sanan. Y con el tiempo, ¿verdad?, se van sanando, pero pues, mientras vas tú mejorando tu autoestima, ¿verdad?, tú vas rebasando esa parte. sí, se sanan con fuerza, porque después que se sanan no hay nadie que te hiera, si está de tu parte. Exactamente. Edwin, ¿querés decir algo más? Sí, profe, relacionado al compañero, todo depende también en la forma que se lo digan. Porque si se lo dicen así para hacerle daño, le van a dar duro. Sí. Claro está. Pero si se lo dicen con buena forma,
un ejemplo, mira, fulano, te lo voy a decir yo para que te lo diga otro, mejor te lo digo yo, tú tienes que tener un mejor control en tu higiene. A ti cuando tú hablas, mi hermano, la boca a ti te huele mal. Yo te voy a llevar a una odontóloga para que te haga una limpieza. Y no es por mal, manito, tú ves, para que te lo diga otro, mejor te lo digo yo, tú tienes que tener una buena higiene, que eso influye mucho. Pero cuando va otro, dice que loco, mira, que ese de con bajo a boca me tumbaste. ¿Qué es esto? Sí, se siente Coño, mal. se recoge. Claro. A veces no. Andan después con una mascarilla. Kefri. Saquen la mascarilla y viene fulano. Profe, yo le iba a decir que los autoestimas se construyen. A veces tú vienes de un autoestima bajo, pero tú te nutres de conocimiento y sabes, o sea, como te autoconoces y dices, ah, no, esas opiniones de esa persona no valen la pena, pero primero tú tienes que saber quién eres tú y Claro. hacia dónde tú estás dirigido para tú saber si esas opiniones de esa persona tú le vas a hacer caso. Y puede que esas personas te sean importantes para ti porque tú la quieras, porque sea tu papá, porque sea tu amigo, por esto que lo otro, pero si tú tienes una dirección de hacia dónde tú vas, a ti te pueden decir, sí, mami, oye, mami aquí corrigiéndome, Dios mío. Ay. Ella es maestra, está ejerciendo su papel. Hasta me voy a ir de aquí, mami, para hablar. Mira, si tú La interrumpió la mãe. te afectan menos, porque a veces hay personas que te ven a ti como un reflejo de lo que ellos quieren ser y buscan la forma de atacarte por vía de tu físico o por vía de algún error que tú hayas cometido o estés cometiendo en el momento para atacarte, pero que un error no te define como persona. No, Y claro. tú, si tienes tu conocimiento, sabes, tú dices, no, yo soy un humano también y yo cometí este error en este momento, pero esto no me define a mí. O sea, esto es simplemente una forma de yo crecer. Ahorita Edwin estaba hablando como de la hora de cuando tú tienes que emprender, que tú pides opiniones. Yo pienso que uno no puede estar pidiendo tantas opiniones para hacer lo que uno entiende que le puede dar resultado, porque si ya tú calculaste y tú hiciste un análisis de comercio, a veces la gente da consejos partiendo de su propio fracaso, sin ni siquiera tener la capacidad de ver que tú tienes la oportunidad de lograrlo, porque hay gente que no se han hecho ricos con un colmado, pero hay otros que sí. Hay gente que no se han hecho ricos con una librería, pero hay otros que sí, porque todo depende del lugar, del momento en el que tú decidas hacer eso. Y si tú dices, no, yo voy a poner una librería, pero yo la voy a poner cerca de la universidad y y todos los muchachos que estén ahí, yo voy a tratar de brindarle cosas de su carrera y eso, tú siempre vas a tener clientes porque tú hiciste un análisis de mercado y sabes que eso te va a funcionar. Entonces, a la hora también de que tú dices, ah, no, que yo estoy muy gordo, que yo estoy muy flaco. Hay gente, normalmente el que tiene la autoestima más bajo es el que está muy gordo, pero a la hora que se está hartando de su fritura y comiendo de madrugada, ahí no lo piensa de que, ay, yo estoy muy gordo, no. Entonces de que, ay, me da una depresión que tengo que comer. Usted lo que está es fundido y usted tiene que analizarse y saber que eso está mal, porque entonces, ¿cómo usted va a tener una mejoría en usted si usted no está haciendo nada para mejorar? Ya. Exactamente. No, miren, en cierto sentido, ¿verdad? Lo que construye tu autoestima es el autoconocimiento. Y después que tú tienes tu autoconocimiento, sabes quién eres, ¿verdad? Te autoconoce a ti mismo. Entonces, de ahí va a depender tu autoestima. Y de tu autoestima va a depender tu carácter. ¿Ok? Porque de la autoestima depende también el carácter. Tú formas el carácter. El carácter puede ser o agresivo, puede ser normal, un carácter, ¿verdad? Como tú te comportes delante de la gente. Porque el carácter es de la manera como tú te comportas delante de la gente. Y de ahí entonces, del carácter, viene la autoestima. O sea, la autoestima construye tu carácter, pero el autoconocimiento construye tu autoestima. Si tú no te conoces, ¿verdad? Entonces tu autoestima va a ser baja. Pero si tú te conoces bien y sabes quién eres, entonces tu autoestima va a ser estable. ¿Ok? Pero hay personas que tienen la autoestima muy alta y ahí hay problemas. Pero eso vamos a hablar más adelante.
Otro punto importante acá, y es que tiene un deseo excesivo por complacer a los demás. O sea, hay personas que se sienten mal si no complacen, ¿verdad?, a la otra persona. Y en cierto sentido, no es una obligación complacer a la otra persona. O sea, hay que ayudar. Bien, si tiene que hacer un favor a una persona, se le hace un favor. Pero si tú ves que el favor que tú vas a hacer a una persona te va a perjudicar, no lo complazca. Pero hay personas que son tan excesivos en complacer a una persona sabiendo que le va a hacer un mal, lo hacen. Bien, y si no lo hacen, entonces se sienten mal consigo mismo. Dicen, ¿por qué yo no lo hice? ¿Por qué no lo complací? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Bien, hay que ser equilibrado. Si algo tú sabes que te va a hacer mal, no lo hagas. Pero tú sabes que es un bien para ti y para esa persona, hágalo. Pero si es un mal para ti, olvídese. Otro punto importante, se siente víctima de sus circunstancias. Hay personas que cometen errores, como dijo Keyfree. Cometen errores. Un error no define quién eres tú. Hay personas que han asesinado, hay personas que han robado, ¿verdad? Y después de eso se arrepienten y son una nueva persona, ¿ok? Pero sí, en cierto sentido, ¿verdad? Hay personas que se hacen víctimas de sus circunstancias. Por ejemplo, una persona que cometió un error, pero se encierra en su error, ¿ok? Y hay personas que han tratado de ayudarlo, ¿verdad? Tratar de ayudarlo para sacarlo de ese dolor, pero aún así se sienten encerrados en ese dolor. Y hay personas que han tenido que llevarlo a personas profesionales para que tengan que ayudarlo, ¿ok? Porque se encierran en una depresión tan alta, ¿verdad?, por ese error que cometieron, que sienten que no tienen salida en ese error. Entonces, todos los errores se enmiendan. Todos los errores se enmiendan. Y todos los errores tienen solución. Uno se puede levantar en medio de los errores. Lo malo es cuando tú tropiezas y te caes y te quedas en el suelo. El plan es que si tú te caíste, hay que levantarse. Otro punto importante, tiene dificultad de expresar sus sentimientos. Y estas son personas con bajo autoestima, ¿ok? Hay personas que ven a una persona que le gusta, ¿verdad? Vamos a meterlo en el término amoroso, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con baja autoestima siempre está frente a la mujer que le gusta, ¿verdad? Pero nunca le expresa, ¿verdad?, que le gusta. Bien. Y nunca se llega a casar con esa persona porque nunca llega a expresarle su sentimiento a esa persona. ¿Ok? O son personas muchas veces que dejan pasar buenos empleos, buenos trabajos, ¿verdad?, por una baja autoestima. Porque muchas veces no se sienten, al menos, y no se sienten con el conocimiento o con la confianza de echarse adelante con ese trabajo. Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Y las cosas se construyen a través de esfuerzo. Y muchas veces dejamos de perder un trabajo, de perder algo, porque muchas veces decimos que no damos para eso y sí damos para eso. Otro punto importante, dar demasiado interés por la poca ropa o accesorios. Una persona con baja autoestima es una persona que viste, ¿verdad?, con poco interés, podemos decir así, porque hay personas que tienen su manera de vestir, ¿ok? Y eso no se critica. Es una persona que cuando tiene su manera de vestir, una persona que tiene su autoestima estable, sabe lo que quiere. Pero cuando tú viste de una manera con poco interés, ¿verdad?, que no le importa nada en la vida, o que le da poco interés a cualquier cosa, ya es una persona que tiene problemas y que necesita ayuda profesional.
Hablamos sobre la persona con autoestima estable. ¿Ok? Una persona que tiene su autoestima estable tiene confianza en sí mismo y en su alcance. O sea, aunque la persona le digan lo que le digan, ¿verdad? Cree en sí mismo, tiene confianza en sí mismo y cree en sí mismo. No tiene temor, otro punto importante, no tiene temor a separarse de las demás personas. Hay personas que dependen de otra y eso está mal. ¿Ok? Una persona que dependa de otra persona está mal. Claro, va a depender de ese tipo de dependencia. Porque, por ejemplo, hay personas que se casan, ¿verdad? Pero la esposa, quizá la esposa no está trabajando. Obligatoriamente, ella tiene que depender de quién. ¿De quién tiene que depender? Del esposo. Del esposo, ¿verdad? Porque es obligación de sustentar, ¿verdad? A esa mujer. Ahora, si los dos están trabajando también, ¿verdad? Cada quien se sustenta de ambos. ¿Por qué? Porque es una ayuda que la mujer trabaje, también es una ayuda que también que el hombre trabaje. Aunque hay hombres que no les gusta, ¿verdad? Que su esposa trabaje, que es un error, porque si se supera uno, también tiene que superarse también el otro. Los dos tienen que superarse. Pero sí, en cierto sentido, Ahí el hombre baja, ahí el hombre, Tiene la autoestima baja y es narcisista, o sea que tiene doble problema. exactamente. Entonces, pero sí hay personas, ¿verdad? Que se casan, pero no sé si ustedes han fijado que hay personas que se casan, pero no saben mudarse a una casa sola con su esposa, sino que viven dentro de la casa de su familia. ¿Ok? La Biblia es clara, la Biblia dice, cuando tú te casas, dejarás padre y a madre. O sea, no es que tú vas a abandonar a tu padre y a tu madre, sino que tú vas a formar una nueva familia y esa familia necesita privacidad y necesita, ¿verdad? Tranquilidad entre ellos. Entonces, el plan es que mientras más tú dependes de una persona, más te vuelves títere de una persona. Bien. Otro punto importante. Se siente bien enfrentando cualquier cambio. Una persona con autoestima estable se siente bien donde quiera. No se siente al menos cuando está delante de un público ni delante de nada. Por eso que ustedes ven que cuando cuando invitan a un conferencista o a un seminarista a dar una charla, hay muchos que dicen que no, porque no se sienten bien delante del público o delante de muchas personas. Esas son personas que tienen su baja autoestima y no tienen confianza en sí mismos. Otro punto, no le tienen miedo a la crítica. Una persona con su autoestima estable no le tiene miedo a ningún tipo de crítica. Al contrario, evalúa la crítica y si ve que le conviene, ¿verdad? Lo toma y si no le conviene, le suelta. Pero una persona con su autoestima estable no tiene miedo a ningún tipo de crítica. Que te diga que tú eres feo, a que te diga que tú eres lindo, a que te diga que tú eres flaco, a que te diga que tú eres gordo, a que diga que tú eres viejo, a que diga que tú eres joven. O sea, va a depender del tipo de crítica. Se hace responsable de sus actos. Una persona con su autoestima estable se hace responsable de los actos que comete. ¿Ok? Cuando hablo de sus actos, por ejemplo, si robó, cayó preso, tiene que ser así. Si fue un hombre para robar, debe ser hombre también para soportar, ¿verdad? La cárcel. Bien. Si un hombre fue un hombre para matar, es un hombre también debe ser responsable para sus actos. ¿Ok? En eso entra también la autoestima. Ahora, vamos a hablar sobre la definición de la autoestima. ¿Quién puede leer esta diapositiva, por favor? Osvaldo. La autoestima, ese sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quiénes somos
del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Determinan nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldean nuestras vidas. Por completo. La autoestima moldea nuestra vida por completo. Por eso le dije que de la autoestima, ¿verdad?, desciende el carácter. Porque hay personas con baja autoestima, ¿verdad?, que suelen ofender a la persona. Y dicen, esa persona tiene un mal carácter. Pero vamos a ver de dónde depende ese mal carácter, ¿verdad? Muchas veces depende de la baja autoestima, ¿verdad? O muchas veces de la autoestima alta o algo parecido. Bien. Porque existe baja autoestima estable y autoestima alta. La autoestima muy alta muchas veces hace que el individuo o la persona, ¿verdad?, se crea superior a la otra persona. Y muchas veces se cree, ¿verdad?, más grande que la otra persona. Y hay que tener cuidado en esa parte. Ronald. Bueno, a veces, profe, no es que se cree que hay un detallito y a veces hay otra persona que al otro, o sea, al tú tener el autoestima muy alta y estar seguro de ti mismo, hay veces que la otra persona piensa eso de ti. Oye, ¿qué es lo que se cree este? Y esta gente siempre dicen algo, pero es porque tú tienes la autoestima muy alta. Y a veces, aunque tú no quieras, te ves como que si estás por encima de cualquiera. Eso es lo que pasa ahí. No, va a depender. Porque si es una autoestima estable y otra persona te ve así como tú dices, ¿verdad?, no hay problema. El caso es cuando tú te crees más que la otra persona y quieres humillar a la otra persona. ¿Ok? Ahí es que yo hablo, en ese sentido. Cuando tú te crees la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y cuando viene a ver, eres agua de azúcar. O sea, ni llega ni a Coca-Cola. Entonces te crees la última cosa en el mundo, pero cuando viene a ver, ¿verdad?, no lo eres. Porque hay muchas personas que aparentan ser una cosa cuando no lo son. Entonces, muchas veces el ego de la alta autoestima, ¿verdad?, hace muchas veces que quiera humillar a una persona. Y entonces ahí la autoestima alta, demasiado alta, ¿verdad?, se convierte en un problema. Porque te lleva a conseguir enemigos, te lleva a buscar problemas, nadie quiere saber de ti, las personas se alejan de ti. Bien, porque tú te crees superior a la otra persona. Ahora, cuando tú entiendes, tienes autoestima estable, tú ves a la otra persona igual que tú. Bien, o sea, al mismo nivel que tú. Aunque tú tengas dinero, aunque tú seas superior a esa persona, ¿verdad? Pero tú ves a la otra persona igual que tú y no lo humilla. Jeffrey. Profe, esta mañana yo puse un estado y quiero compartir con ustedes lo que decía. Déjeme leerlo. Y me dijo, tienes aires de grandeza. No era la primera vez. La frase resonaba en mi interior, invitándome a la reflexión. No se trataba de sentirme superior, sino de la percepción ajena. Quizás, solo quizás, no era mi grandeza lo que se proyectaba, sino la propia pequeñez que otros sentían al compararse. Lo único verdaderamente grande en mí son mis sueños, mi norte constante. He apuntado alto y sí, el camino aún es largo, pero mi determinación no flaquea. Si algunos confunden esta convicción con arrogancia, es su interpretación, no mi realidad. Entonces, sí, hay personas que, por ejemplo, te ven, ¿verdad?, progresando, te ven echándose adelante, te ven con tu autoestima estable, ¿verdad? Una persona firme, con confianza, pero hay personas que se sienten que al verte de esa manera, ven que tú eres un egocéntrico o que tú eh, entiendes que tú te estás sobrepasando, ¿verdad? Más de lo que ellos han alcanzado.
porque nunca tampoco se pusieron a nada. Y muchas veces te ven como una amenaza. Muchas personas te ven como una amenaza en esa parte. Pero eso no significa que tú tengas el ego bastante alto, ni que tampoco tengas una autoestima dañina, ni nada por el estilo. Sino que hay personas que ven, ¿verdad?, lo que tú has construido como una amenaza para ellos. Por último, vamos a leer estas 3 diapositivas. Quiero 3 manos levantadas. Uno va a leer la primera, otro va a leer la segunda y el otro va a leer la tercera, para hacer una comparación en esta parte. Vamos a ver. Vamos a bajarle la mano a Ronald. Vamos a ver, ¿quién va a leer la primera? El primer cuadro de la diapositiva. Ahora. Luego Keifi. La manera de apreciarnos a nosotros mismos, de reconocer nuestros valores, cualidades y atributos. La segunda diapositiva, el segundo cuadro. Keifi, creo que fue que levantó la mano. La forma subjetiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y que no siempre coincide con la realidad objetiva o con lo que piensan los demás de nosotros. Muy bien. Georgie. La medida justa de valor equilibrado hacia nosotros mismos, la autoestima pobre es indeseable y la excesiva hace que los demás huyan de nosotros. Muy bien. Las tres palabras son perfectas. Bien. O sea, tan correctas. La primera, la segunda y la tercera están correctas. Ahora bien, si yo le pondría a elegir una de las 3, ¿verdad?, ¿con cuál se quedarían? Levantándome la mano acá. Bueno, yo me quedo con la primera. ¿Y por qué? Yo me quedo con la segunda. ¿Y por qué? Pues yo me quedo con la tercera. ¿Y por qué? Vamos a ver. Keifi. Profe, yo pienso que no fue casualidad yo leer la segunda. Yo me quedo con la segunda. ¿Por qué? Porque yo no proyecto lo que soy. Normalmente la gente ve como, me disculpan por mi alta autoestima, pero una cara bonita, no van a pensar que yo soy una persona que tengo 5 pesos de conocimiento. O sea, piensan que solamente como que me guío por el físico y eso. Y a veces hay gente que yo le caigo mal sin ni siquiera nunca yo haberme dirigido la palabra ni nada, simplemente por cómo yo me veo. Y después que me tratan, me dicen de que, ay, pero yo no pensé que tú eras así, yo te hacía ser una persona diferente y eso, y por eso me quedo con la segunda, porque a veces no siempre reflejamos todo lo que somos. Y yo digo que la autoestima se construye porque mi forma de ser, yo la he ido construyendo con el tiempo. Yo antes quería como complacer a todo el mundo y eso como que me traía inconvenientes porque a veces yo tenía hasta problemas por defender a otras personas y yo como que no sabía dividir las cosas. Y con el tiempo yo he ido como aprendiendo que cada quien tiene que resolver sus situaciones, que yo soy yo y que yo, mi forma de ser no es de tener problemas con los demás y ese tipo de cosas, pero a veces las cosas se presentan y simplemente hay que resolver. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nada más Keifi. Wow. Edwin. Ay, las 3 tan buenas, profe. Las 3 tan buenas. Porque la tercera trata de la autoestima pobre, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene la autoestima pobre, para uno tratar de encajar en cualquier lado, uno hace lo que al otro le gusta, no lo que a uno le gusta. Solamente por ser aceptado en pero
a la primera, que uno reconoce lo de uno, ¿verdad? Su defecto, como el defecto físico, el desastre de persona que uno es, eso encaja mucho también, eso es buenísimo. Porque cuando uno es un desastre de persona, un ejemplo, es responsable, pero es desorganizado, y te van a dar a ti con eso, que tú eres desorganizado, te afecta un poco porque tú sabes que eres desorganizado, pero eres responsable. ¿Me doy a Exactamente. entender? Sí. Cuando te van a dar con tu físico, que ahí la persona también, que son de autoestima pobre, se burlan de los defectos de los demás. Pero cuando tú tienes una autoestima alto, te relajan a ti por tu físico, y al contrario, tú lo que comiences a burlarte de ti mismo. Y ahí hace queda mal a quien te está relajando. Eso es así. Y si, y de las tres, ¿cuál de las tres definiciones se encaja más a ti, te gusta más a ti? Bueno, la primera, profe. La primera. Muy bien. Ronald. Bueno, profe, perdón. Bueno, profe, a mí me gusta más la primera, porque es como lo dice, es la manera de uno apreciarse a sí mismo. O sea, de si uno tiene un error, bueno, también uno reconoce que tuvo ese error, pero como quiera sigue. Ah, yo soy de tal forma, sí, yo soy así, yo no tengo que ser como tú quieres, esa es mi manera de yo ser. O sea, yo me siento bien así. Me gusta más esa, a mí sí. Exactamente. ¿Qué dice algo más, Edwin? Sí, profe. Una vez yo estaba hablando con una compañera de trabajo y ella me dice a mí, Edwin, a sinceridad, yo soy fea, pero una morenita tiene un color bonito, en verdad ella no es fea. Yo soy fea. Le digo, madre, ¿por qué tú dices eso? No, es preguntándote como tú eres sincero conmigo. Le digo, no, loca, lo que pasa es que a ti te dicen fea gente que tienen el autoestima bajo y se quieren sentir superior delante de ti. Porque tú eres ingeniera y yo apuesto quien te dijo eso a ti, ni siquiera va a la universidad. Así mismo, profe, una amiga de ella le dijo a ella que se probara una crema. Como ella es morena, pruébate esa crema, como tú eres más fea que yo, a ver si te prueba. Cuando ella me enseñó la foto de la amiga, en realidad la amiga era más fea, profe. Pero es como digo, que el de autoestima bajo, el de autoestima pobre, se burla de la otra persona que tiene un ejemplo, un autoestima bajo, Sí. no pobre, porque el pobre es que se quiere burlar de los demás, de de los defectos de los demás, pero cuando uno tiene la autoestima pobre, ya uno coge esa crítica a verdad. Sí, y muchas veces hay personas que toman ese método defensivo. Por ejemplo, cuando se sienten al menos de la otra persona, quieren llevar a la otra persona a su terreno. ¿Ok? Entonces Sí, hay que tener claro. cuidado en eso. Porque muchas veces se sienten al menos, ¿verdad? Incluso ya era profesional, esa mujer es ingeniera, pero quizá ella nunca fue a la universidad. Y quizá por ser lo que ella quiso, ¿verdad? Como minimizarla, porque quizás se sentía al menos o algo por el estilo. Pero hay personas así, que quieren llevarte siempre a su terreno. Haciéndose Sí, sentir al menos. entonces cuando uno tiene la autoestima bajo, uno cae al terreno del otro. Y más si confía en la persona, peor todavía. Peor. Así es. Kefri. Profe, hay personas que no encuentran como forma física de cómo atacarte, o sea, porque tú te ves bien, pero tu forma de ser a esa persona como que le molesta.
Y eso es una forma como de que la persona tiene como la autoestima bajo y no sabe muchas veces cómo atacarte directamente. Lo que pasa en ese sentido es como que todo lo que tú dices a esa persona le molesta y te quiere hablar feo, te quiere ofender y esas son cosas como que me han pasado. Pero como yo tengo la cabeza bien en puesto, antes no la tenía bien en puesto porque yo peleaba mucho. Y a mí como que, a mí hasta que la gente como que me mirara mucho como que me molestaba, porque yo no tenía como claro, el que me conoce sabe que yo como que paraba siempre peleando como con la gente, pero que también pasaban cosas que como que yo tenía mis propios traumas y yo no sabía cómo controlar eso en la calle. O sea, yo vengo de una familia rota, mis padres son separados y eso, y a veces yo tenía muchas frustraciones y como que me sentía atacada. Si la gente me hablaba, yo lo que quería era darle problemas porque yo llegaba como aburrida a los sitios. Entonces después, yo primero entendí que yo tenía como que perdonarme a mí misma y sacar como esa furia, como que yo tenía, que la gente no tenía la culpa de eso, para yo como autocontrolarme. Entonces yo ahora veo gente que está lleno de odio consigo mismo, que está como alto de la vida, y veo que en el ambiente a veces, hasta en los mismos coros, como que quiere siempre como hablarle mal al otro, ofender y eso, y yo como que sé identificar de una vez ese problema, y yo trato como de hablar con esa persona, y esa gente siempre creen como que también y eso, y hasta que ellos no caigan como en su propio peso, en su propio juicio de lo que está pasando internamente en ellos, eso va a ser imposible que como que cualquier gente diga que lo quiera aconsejar y decirle, de que mira, las cosas no son así. Porque tú no me vas a decir a mí que donde eres tú, que estás chocando con todo el mundo, con el pueblo entero, con todos tus amigos, con toda tu familia, el mundo que tiene problemas. O sea, tú tienes que hacerte un autoanálisis y saber en qué posición tú estás y qué tipo de problema tú tienes para tú poder corregir eso. Exactamente. Y ahí entra entonces lo que es el autoconocimiento. Cuando tú te autoconoces, te autocorrige también, ¿verdad? Como tú hiciste, porque muchas veces vemos nuestros errores y los enmendamos, ¿verdad? Vemos lo que Claro, estamos, porque es que yo lo que está mal y lo hacemos. la culpa, o sea, entendí que no tenía la culpa y desde ahí empezó como mi sanación. Y también entendí que las demás personas no tenían la culpa. O sea, yo como que eso fue como que me fui curando poco a poco y eso, Y te fuiste sintiendo bien cuando pasó todo eso. claro, porque eso también me limitaba como a lograr cosas y como que en ningún lado estaba bien, no encajaba en ningún lugar. Era la palabra adecuada. No encajaba en ningún lugar, siempre estaba como incómoda en los entornos y aparte de que yo sabía que yo era una persona inteligente, yo nunca dudé de mi inteligencia, pero como que tenía dificultades para lograr las cosas. Exacto. Yorkie y después Ronald. Profe, hay otra cosa, sobre todo estos temas que estamos debatiendo. La baja autoestima hace que también la persona se orille. Deme un segundo, profe, para responder algo. Sí. Wow, Pato. Está bien, profe, le voy a dar yo entonces. Dale. En base a lo que decía Keifrey, esa es la realidad, porque la mayoría de personas piensan que todo lo que ellos hacen está bien. Todo, absolutamente todo, nada de lo que hacen está mal, todo lo que hablan, todo lo que dicen, en base a todo lo que hacen, está bien. Pero lo duro es cuando tú le dices a alguna de esas personas que en base a todo lo de ellos está bien, ¿verdad? Que ellos caen, que como que la vida los golpea, que caen. Ahí ellos se sientan cabeza y dicen, yo que traté tan mal a fulano. Y fulano me lo decía siempre. Esa misma vaina me lo decía ese loco siempre. Al final terminan pidiéndote perdón. Sinceramente, es la realidad. Terminan haciendo eso. Porque lo que dicen es, fulano me lo decía y yo lo que paraba era, porque yo soy yo, y lo mío es todo. Ya, eso es. Y así no es. La persona tiene que saber lo que va a hacer y saber acatar consejos que otras personas ven algo mal en ti. Claro, eso es así. Hay que base de consejos, ¿verdad? Consejos que por lo menos te orienten, te ayuden, porque no todo tipo de consejos son buenos, pero por lo menos consejos que te orienten y te ayuden. Y una buena autoestima
te ayuda en tu carácter, te ayuda en tu vida, en tu físico, tanto física como emocional, ¿ok? Y si te ayuda de manera emocional, olvídate que lo demás viene por añadidura. Ok, vamos a dejarlo acá, señores. Ya son las 9:30, para no pasarme del tema, estuvo muy interesante. Pero vamos a darle el tema al grupo número 2, que es Aura Berigüete y Edwin Beltré. Esos dos integrantes van a exponer la próxima semana cómo vencer el miedo escénico. ¿Ok? Muy interesante y va de la mano con este tema que vamos a ver. Ese, profe, ese va de la pero mucho más de la mano con la autoestima, porque el miedo escénico también, eso, o sea, como que provoca también la autoestima. Producto de la baja autoestima. Sí, es como un producto, sí, exacto. Exacto. Y Por eso quise hablar de eso. en ese que se va a hablar de Aguro. En Okay. ese se habla de eso. Ahí No, se ese lo ahí se habla apretado. Bueno, me tocó un buen tema entonces, porque yo sí, a mí no me gusta hablar, tengo muy miedo. Bueno, aquí va a aprender entonces cómo vencer. Somos igual en esa parte. Y vamos a ver los tips, ¿verdad? De cómo vencer ese miedo. Ese, profe, el miedo escénico y la baja autoestima evitan que tú una clase te la aprendas así bien. Sí, no, porque la baja autoestima te lleva a tener un miedo escénico, ¿no? Te lleva a no saberte expresar, a no querer hablar delante del público, a estar alejado del público y un sinnúmero de cosas. Exacto. Eso fue uno de los puntos que se tomó cuando estaban hablando también de la autoestima, y había un punto que decía sobre cómo uno puede ayudarse a superar el miedo escénico. Es uno de los puntos. Exacto. Con Edwin para terminar entonces. Sí, y duro es del miedo escénico, que un ejemplo uno se prepara y crea un paraíso, para decirlo, en la clase. Y cuando uno llega ni a monte se acerca a uno. Eso es se verdad. le olvida todo y ya usted sabe. Después dicen que uno se embotella la cosa. No es que ustedes se embotellan la cosa, pero el miedo escénico haciendo su trabajo. Sí, hasta se paraliza en el escenario. Ni le sale ni una palabra le sale. Tú no tienes eso, Edwin. Ok, señor, entonces, yo te sabe, entonces, Aura Berigüete y Edwin Beltré, un tema bastante interesante, ¿verdad? Para la próxima semana, cómo vencer el miedo escénico. Bien, preparan su diapositiva, preparan bien ese tema, y para la próxima semana, entonces, debatimos ese tema. Entonces, también, en la plataforma de Classroom, le voy a dejar un pequeño foro, ¿verdad? Le voy a dejar un pequeño video para que lo vean. Y de ese video, entonces, del video, haga un pequeño resumen y lo comenten en el foro. ¿Entendido? Está bien, profe. Esto va a ayudar para... Entendido, profe. Esto va a ayudar a afianzar conocimiento. Sí. Pues, bien, mi gente, entonces, pasen feliz noche. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana con Dios mediante. Ok, profe, está bien. Ok. Bye. Ya usted sabe.